Hola, estamos con ustedes desde la Iglesia Bautista del Refugio y hoy queremos hablar acerca de vivir el llamado de Dios y cómo realmente vivirlo si a veces estamos condicionados por nuestro pasado. Realmente hoy queremos hablar de cómo servir a Dios, cómo vivir el llamado que Dios nos hace como hijos de Dios, de servir a nuestra generación, a pesar de algunas de nuestras historias o algunos de nuestros errores de decisiones que tomamos en el pasado. La mayor barrera que tenemos para enfrentar nuestro futuro a veces tiene que ver con esta limitación de vivir bajo la nómina o permitir que nos defina nuestro pasado. Si continuamos viviendo en el pasado, no solamente no vamos a poder vivir el llamado de Dios, sino que no vamos a poder tener una vida en plenitud. Y hoy queremos hablar acerca de esto. En Santiago capítulo 3, verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Una de las cosas que la Biblia una y otra vez me habla es que somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También la Biblia me enseña que no hay un hombre justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga completamente el bien. Y es interesante entender esto porque nos da el marco del por qué puedo venir a Cristo. El problema es cuando nosotros venimos al Señor y Él trae perdón sobre nuestras vidas y tenemos recaídas y cometemos errores en la vida y permitimos que esto nos condicione. Cuando Santiago está hablando de esto, levanta la vara y dice, todos ofendemos. Todos nos equivocamos, todos fallamos en algún momento de nuestro peregrinar. ¿Y cómo podemos, a pesar de nuestros errores, volver y cumplir el llamado que Dios nos hace como hijos de Dios? Como hijos de Dios, cuando venimos al Señor y entregamos nuestra vida a Cristo, lo reconocemos como nuestro Salvador, pero lo hacemos el Señor de nuestras vidas. Permitimos que Él tome el control de nuestro corazón. Y si bien nuestra humanidad está intacta y muchas veces tenemos que volver en arrepentimiento a buscar su gracia y su perdón, la verdad es que a veces esto nos limita para seguir, pero Dios nos sigue llamando. El hecho de ser suyos nos ha metido en el barco de saber que Él nos llama a servirlo, a honrarlo en nuestra generación, a dar testimonio a nuestra generación de su amor y de su poder. ¿Cómo puedo entonces vivir una vida restaurada, una vida plena para servir a Dios? Si escucho mis errores pasados y me limito a no arreglar mis cuentas con Dios y permito que esto defina mi vida, nunca voy a poder cumplir el llamado pleno de Dios que hace a cada creyente. Así que quiero darte 3 secretos que son una bendición en mi vida y que una y otra vez tengo que volver sobre ellos porque soy humano y para poder experimentar la gracia de Dios. De hecho, antes de predicar esto, oramos juntos y volví a decir como lo hago eventualmente, Señor, perdona mis pecados, perdona nuestros pecados. No venimos sobre la base de nuestra suficiencia, sino sobre la base de lo que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados y por nuestras vidas. Así que lo primero de esto que quiero decirte es que si quiero sacarme el lastre de mi pasado, de mi corazón, de mis pensamientos y aún de mi vida espiritual, necesito venir y aceptar honestamente la responsabilidad de mis actos, de mis hechos. Llegar al punto de decir yo me equivoqué y no hacer esas oraciones generales. Señor, perdona todos mis pecados en el nombre de Jesús, amén. La Biblia dice que es sobre la base del arrepentimiento que hay perdón de pecados. Y es el arrepentimiento cuando yo vengo sobre una acción concreta y la confieso y comienzo a entender que eso se produjo a espaldas de Dios y que atentó contra los principios de Dios. Y es en ese reconocimiento y aún en el dolor de saber que yo fui parte de esto, volver a Dios y pedir perdón. El apóstol Pedro tiene un bagaje en su vida que nos puede servir, que por lo menos toca algunas cosas. La primera de ellas toca el tema del orgullo. Dice Pedro en el Evangelio de Marcos capítulo 14, aunque todos se escandalicen, yo no.
Aunque todos estos te abandonen, yo no. Aunque todos estos se equivoquen, yo no. ¿Saben? Esto en la Biblia se llama orgullo. Y el orgullo nos limita para poder avanzar al llamado de Dios. El orgullo es el que intenta justificar tus errores. El orgullo es el que no te deja avanzar en la vida. El orgullo es el que comienza a considerar que tu pecado no es tan grande como el pecado de. Sin embargo, es la humildad la que te lleva al centro del corazón de Dios. Así que rechazá el orgullo en tu vida y volvé a Dios para compartir aquello que te pesa en el corazón, para poder recibir perdón y restauración. También Jesús le dijo a Pedro: Simón, duermes, no has podido velar una hora conmigo. Allí en el Evangelio de Juan, también capítulo 14, verso 37. No has podido velar, a veces la fatiga, a veces la capacidad de no estar alerta en nuestra vida, a veces el descuido espiritual, que es un pecado, nos hace perder la obra de Dios y nos hace perder el llamado de Dios. Necesito volver sobre mis pasos y ver que mi condición espiritual es fruto de mi vivencia. No le puedo echar la culpa al pastor, a la iglesia, a los hermanos de mi vida espiritual. Necesito hacerme cargo de mí. Si no he tenido mi devocional, si no he tenido mi tiempo de búsqueda de Dios, si no he intentado crecer, si no he buscado servir y mi vida hoy es chata espiritualmente, necesito hacerme cargo, que he dormido lo suficiente y que no he velado en el Señor. Lo tercero, en cuanto a Pedro, es que Pedro tenía miedo a la desaprobación. De hecho, la Biblia dice en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 54, Pedro siguió de lejos a Jesús. Lo siguió de lejos en la hora crítica, cuando él había dicho que no lo iba a negar, pero lo siguió y estaba a lo lejos mirándola. Muchos otros habían seguido, pero él tampoco se habían apartado, pero él tampoco estaba siguiendo al Señor como se debía, hasta que se confrontó con la mirada del Señor y esto quebró su corazón y lloró amargamente. Y hay veces que nosotros necesitamos reconocer que hemos caminado lejos del Señor, a veces buscando más la aprobación de este mundo, otras veces huyendo de la desaprobación, huyendo de las burlas, huyendo de la falta de compromiso, pero hemos caminado lejos del Señor. A veces nos hemos congregado, a veces hemos sido parte de algún grupo pequeño, pero de verdad y honestamente no hemos caminado cerca del Señor. Y si es esta tu condición, necesitas arrepentirte y volver y caminar muy cerca del Señor, tomar decisiones profundas. En Marcos 14, 54 dice: entonces Pedro se sentó con los guardias y se calentó junto al fuego. A veces esto simplemente representa el placer a corto plazo. Su maestro moría en la cruz, su Señor y Dios moría en la cruz, entregando su vida, derramándola por cada uno de nosotros. Y sin embargo, él, siguiendo de lejos al Señor, escogió la fogata momentánea. ¿Y cuántas veces nosotros, en este mismo espíritu de autocomplacernos, de satisfacción rápida e inmediata, perdemos de vista que hemos sido llamados a vivir para Él y permitir que Él se glorifique en nuestras vidas y aún sufrir por causa del Señor y aún dar nuestras vidas por causa del Señor? Jesús le dijo en una oportunidad a Simón: Simón Pedro, Satanás ha pedido ponerte a prueba, ha pedido para zarandearte, pero he orado por ti para que tu fe no falte. Por eso, cuando te hayas regresado, cuando hayas vuelto arrepentido y recuperado, quiero que fortalezcas, quiero que animes a los otros discípulos. Este es el encomiendo de Jesús. Pedro decía: Señor, yo no te voy a negar, no voy a ser como estos. Y el Señor le dijo: Pedro, antes que cante el gallo me vas a negar. Pero una vez vuelto, cuando vuelvas, cuando regreses, apacienta mis ovejas, cuida a mis discípulos. Y es interesante ver cómo aún en la previa, aún antes de que Pedro sea alcanzado por la realidad de que le estaba fallando y le iba a fallar al Señor, el Señor Jesús lo llama y le da una encomienda más allá
de su error y de su equivocación. Cuando te des cuenta que te equivocaste, cuando falles, es el tiempo de volver y hacer la tarea que te estoy encomendando. Y quizás me estás mirando en este tiempo y el pasado te está pesando mucho. Si te está pesando es bueno, habla de que hay algo en tu corazón que todavía tiene vida. Pero es bueno que vengas al Señor y asumas el compromiso de tus errores, la responsabilidad de tus acciones y en arrepentimiento busques restauración. Y esto me lleva al segundo punto. El segundo punto es que pidas con humildad, misericordia y gracia de Dios sobre tu vida, que pidas perdón de Dios, porque no solamente se trata de venir y reconocer aquello que está mal, sino de buscar el entablar una relación con Dios, y eso se hace sobre la base del perdón y de la misericordia de Dios. Un salmo, el Salmo 51, en una versión muy linda dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, por tu amor inagotable. En tu gran compasión, por favor, limpia la mancha de todas mis maldades. Lava toda mi culpa y límpiame de mis pecados, porque estoy atormentado con mis fracasos y no puedo olvidar las cosas malas que he hecho. Más adelante dice: sé que me amas la honestidad completa desde mi corazón, así que ayúdame a ver lo que hay en mi interior. Más adelante, crea en mí un corazón nuevo y puro en mí, y renueva mi espíritu con los deseos correctos y restaura el gozo de tu salvación. Entonces ayudaré a traer a otros de regreso a ti también. Una de las cosas maravillosas que he aprendido en el Señor es que Él me conoce tal cual soy. El pecado, mis errores, no son desconocidos. No es que yo puedo ocultarme de Dios. No es que cuando yo hago algo, lo hago a espaldas y Dios no sabe. Y Él necesita conocer mis secretos porque si no, no los pudiera conocer. Es todo lo contrario. La Biblia dice que nadie se puede esconder de la mirada de Dios, que sus ojos están puestos sobre nuestras vidas. Es simplemente el acto de reconocimiento. Es decir, Señor, metí la pata, hice esto, y esto tiene nombre y apellido, y es concreto, y es real, y en esto me equivoqué, pero después venir con esa actitud: Señor, lávame, límpiame, renuévame, transforma mi corazón, crea en mí un corazón nuevo y recto, y un espíritu recto me sustente, íntegro. Señor, necesito tu ayuda. Este es el espíritu de la restauración. Sé que no puedo ser un buen hombre sin tu ayuda. Necesito tu poder y tu misericordia. Entonces, devuélveme el gozo y la alegría de servirte, pero entonces haré que otros regresen a tu camino. Siempre hay propósito en la restauración, y esta restauración se da cuando yo experimento la misericordia y el amor de Dios. Déjame decirte algo muy corto en relación a la misericordia. La Biblia dice que cada mañana se renuevan las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son grandes, enormes, inalcanzables por la mente humana. Puedo venir a Él en busca de perdón y de misericordia. La Biblia me enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El corazón recto, íntegro, ese corazón maduro, esa vida que se vuelve detrás de sus errores, está en buscar a Dios, en buscar su perdón y buscar su gracia. Misericordia para ser perdonado, pero gracia para mantenerme en ese perdón y en una vida plena. Lo tercero es que no solo tengo que pedir la gracia de Dios y la misericordia de Dios, tengo que aceptar la gracia de Dios. Tengo que recibir la gracia de Dios y aún perdonarme a mí mismo. ¿Saben? Es interesante cuántas personas han escuchado mensajes como estos. La Biblia está llena de un Dios maravilloso que dice que es un Dios perdonador que nos ama y que está dispuesto a pasar por alto nuestros pecados si arrepentidos no volvemos a Él. Pero la verdad es que muchas veces nosotros cargamos con nuestros pecados, lo atamos a nuestro corazón y cargamos a nuestra vida porque no queremos soltarlos a los pies de la cruz.
Y esto es un flagelo a la fe. Cuando una persona dice, Señor, te entrego, perdóname, pero sigue tomando esa maleta y llevándola, es negar el mismo sacrificio de la cruz que se hizo en la cruz. Es como si la sangre de Jesús no fuera suficiente para derramar perdón sobre nuestros pecados. Y la verdad es que la Biblia dice que su sangre derramada en la cruz tiene el poder para perdonar todos y cada uno de mis pecados. No permitas que Satanás ni tus propios conceptos humanistas te desvirtúen el mensaje profundo que hay en la Biblia. Que podés venir al Señor y tener esa confianza de abrir tu corazón y recibir de Él perdón y gracia, la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de Dios no se basa en lo íntegro que hoy podés ser. El perdón de Dios se basa en lo que Jesús hizo en la cruz. Es la redención que nos viene a través del perdón de nuestros pecados por esa sangre que Jesús vertió en la cruz. Esa sangre pagó el precio de cada uno de mis pecados y de los tuyos. Y si te animás a venir a Él y confesar tus pecados y pedir perdón, anímate a recibir el favor de Dios y la gracia y comenzá a caminar como alguien perdonado y amado y aceptado por Dios. Y esto es maravilloso que lo puedas entender, porque cuando entendés esto, esa mochila cae y podés caminar en libertad, a pesar de lo que la gente diga, a pesar de que la gente pueda recordar tu pasado. Vos delante de Dios podés caminar como un hombre, una mujer perdonada. La gracia de Dios es maravilloso. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 1, así que no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Vení a Él, buscá su gracia y su perdón. Pero también perdonate a vos mismo. A veces la persona más cruel es esa que ves en el espejo. Esa que está tan atado a su pasado que no se permite a sí mismo disfrutar del perdón de Dios. Nosotros creemos que Jesús pagó en la cruz el precio de nuestros pecados. El juicio de nuestros pecados se labró en la cruz. El castigo por nuestros pecados fue allí satisfecho en la cruz. Ya no hay necesidad que te golpees el cuerpo o que vivas humillado por algún error. Permití que la gracia de Dios te alcance, perdonate a vos mismo, animate a reconocer el perdón de Dios como lo suficiente y todo lo necesario y comenzá a caminar erguido, derecho, como un hombre y una mujer que ha recibido el perdón de Dios, pero que también ha asumido sus culpas y que se ha perdonado a sí mismo. Quiero cerrar diciéndote que cuando le das lugar al pasado, este pasado te impide caminar el llamado de Dios. Al contrario, te animo a que entregues tu pasado, que confieses tus errores. Sean lo que seas, podés ir a tu lugar íntimo, ahí en tu habitación, en el lugar donde estás solo, y hablar con Dios y abrirle tu corazón, ese secreto tan guardado que nadie conoce, y recibir de Dios no solamente perdón, sino una gracia restauradora. Una restauración preciosa de tu corazón. Jesús pagó todos tus pecados. Su bondad ha sido derramada sobre tu vida. Los dones y el llamamiento son, como dice allí Romanos 11:29, son irrevocables. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios te llama a servir y quiere que vivas el llamado que Él te hace. Y si hoy hay algo que te está limitando y no te permite avanzar en tu vida espiritual, volvete a Él de todo corazón. Permití que su gracia te inunde y comenzá a caminar, porque sobre eso vas a rendir cuenta delante del Señor. Y comenzá a disfrutar el servir a Dios, a pesar de que la gente te pueda decir una cosa u otra. Tu mirada tiene que estar puesta en el Señor. Enfrentá el futuro con fe, caminá por fe. Y te regalo este último versículo, Isaías
43 dice, olvida lo anterior, olvida lo que pasó, olvida lo antiguo y no te detengas en el pasado. Mira, estoy haciendo algo nuevo. Ahora está surgiendo. De hecho, creo que está surgiendo en este mismo momento que estás escuchando esta palabra. ¿No lo percibes? Trazaré un camino a través del desierto y crearé arroyos donde ha sido un páramo, donde hay soledad y desierto. Dios puede transformar tu historia y Dios puede tomar tu dolor y aún tus errores y usarlo para la gloria de su nombre. Dios puede tomar tu pasado y si le permitís, no solamente va a traer restauración, sino que eso que hoy te avergüenza, Él lo puede tomar y llevarlo para que otros puedan encontrar el camino de salvación y de perdón, como hoy se te ofrece a vos. No limites a Dios, no ates a Dios a tu pasado. Permití que Él te lleve a ese lugar donde Él te quiere tener y que puedas experimentar de su amor y de su poder. Responde al llamado de Dios en este tiempo. Padre, oro en el nombre de Jesús. Realmente reconocemos que no podemos servirte por obra personal. No somos tan justos, ni tan santos, ni tan buenos. Simplemente somos hombres y mujeres que te servimos en gratitud porque has derramado perdón sobre nuestros pecados. Yo quiero rogarte por aquellos que están mirando este video, por aquellos que están considerando tu llamado en sus vidas. Quiero rogarte que abras sus ojos para que vean tu poder y tu misericordia, que puedan experimentar tu bondad, que puedan, Señor, acallar esas voces internas o aún del enemigo mismo que los limita, que los frena y que no les permite correr a tus pies para recibir perdón y restauración y el encomiendo de una vida que te honre, que te sirva, que viva para tu gloria. Padre, hoy rompe cadenas, trae libertad y que puedan experimentar en ti, Señor, renuevo y vida nueva. Gracias porque esto es posible, porque Jesús murió en la cruz, pagando por cada uno de nuestros pecados. Su sangre es suficiente para restaurar nuestras vidas. Si así no lo fuera, hoy no tendríamos esperanza, pero nuestra esperanza está en lo que Él hizo en la cruz y en la resurrección. Y como Él vive, sabemos que esa vida está en nuestro corazón porque creemos en ti. Señor, revélales esa vida auténtica, profunda, llena de gracia y de misericordia que tú tienes para ellos. Oro en el nombre de Jesús, el que dio su vida por mí y por ellos. En tu nombre, Jesús. Amén. Somos la Iglesia Bautista del Refugio. Amamos a Dios y te desafiamos a que puedas escuchar la voz de Dios y puedas seguir respondiendo y responder al llamado de Dios en tu vida. Dios te bendiga, que el pasado no te defina.